y habría sido el mayor uso del Ejército Nacional desde la Guerra Civil. Lo que se sabe es que la idea fue presentada al Comando Norte del Departamento de Defensa, eso de enviar soldados a la frontera para impedir el paso de migrantes entre la frontera, en la frontera entre México y Estados Unidos. Pero fíjense nada más cómo son las cosas. Según el Times, en esa misma época, la primavera del 2020, Donald Trump presionó a sus principales asesores para el envío de fuerzas a territorio mexicano para perseguir a los cárteles de la droga al estilo de lo que han hecho comandos estadounidenses rastreando y matando a terroristas en Afganistán y Pakistán. Y esto sucede después de aquel mensaje que envió cuando tuiteó Donald Trump: es hora de que México, con ayuda de Estados Unidos, emprenda una guerra contra los cárteles de la droga y los borre de la faz de la tierra. Solo esperamos una llamada de su nuevo y grandioso presidente. Y acuérdate que esto ocurrió después de la masacre de los miembros de la familia Lanford y Levarón por allá en Bavispe, en Sonora, en la frontera entre Sonora y Chihuahua. Querido César, ¿de qué estamos hablando? Y si esto no confirma que el denominar, el catalogar como terroristas a los grupos de narcotraficantes podría abrir la posibilidad para que un loco como Trump, y no dudaría que llegue otro zafado como Trump a la presidencia de Estados Unidos, pues tenga estas intenciones. Mira, Vicente, queda claro que el gobierno de los Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses, y de acuerdo a los intereses es como actúa. Y lo importante ha sido, recordamos cómo empezaba él desde el sexenio de Enrique Peña Nieto, diciéndole que si necesitaban ayuda para acabar con los bad hombres, recordamos que era la palabra que él utilizaba, que él estaba dispuesto a proporcionarle toda la ayuda necesaria por parte de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Es muy claro que la política de seguridad nacional cambió en esta agenda binacional de seguridad pública. ¿En qué sentido? Pues en que las prioridades de México también son importantes y que la soberanía del país se tiene que respetar, porque si bien es cierto, no mandó directamente a las fuerzas norteamericanas a la frontera de Estados Unidos con México, lo que sí hicieron fue que la DEA tuvo un uso discrecional en cuanto al manejo de operativos y de información y de compra de voluntades en México. Y que por eso este gobierno le cerró la puerta a la DEA después del incidente que todos sabemos que pasó con la imputación que hicieron contra el exsecretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos. Y fue poner las reglas muy claras de qué es lo que México buscaba y quería. Porque es muy fácil seguir siendo el patio trasero de los Estados Unidos y es muy fácil darles la oportunidad de que los muertos sean en México, los operativos sean en México, pero que Estados Unidos no haga absolutamente nada. Porque nosotros también les podemos brindar muchísimo apoyo de lo que ellos necesiten. El problema es que ellos acaben realmente con el consumo ilegal de drogas en los Estados Unidos. Entonces, haciendo cada quien una parte como en lo que es la nueva estrategia de seguridad nacional, en este caso bicentenario, como se le denominó, o bicentenaria, tiene que ver en ese sentido con una estrategia integral. Nosotros tenemos que quitarle el poder de fuego que tienen los grupos criminales. Por lo mismo, la demanda que hubo en los Estados Unidos, en donde nosotros tenemos que frenar ese flujo de armas que ingresan de forma ilegal de México a los Estados Unidos, para que a su vez nosotros tengamos la oportunidad también de atacar a estos grupos criminales en el aspecto financiero para que no tengan los recursos para poder seguir adquiriendo tanto armas como la compra de voluntades, sembrar terreno en el país y todo lo demás que estamos viendo. Y que posteriormente también, de acuerdo al trabajo de inteligencia que se puede llevar entre ambos países, entonces sí, lo que es el famoso Código Negro, ¿no? Estaríamos hablando de que la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina darían golpes quirúrgicos operativos para ir, en este caso, contra un grupo o un cártel de la droga. Pero imagínate que se le hubiera permitido en aquel entonces dejar de forma unilateral al gobierno de los Estados Unidos denominar a cualquier persona como un grupo terrorista, pues lo que les daríamos sería la voluntad y la oportunidad de ingresar al país de forma ilegal, violando toda soberanía nacional, para acabar lo que para ellos sería un interés de carácter personal y seguir haciendo lo que ha pasado en México, ¿no? Dejar su guerrita aquí para que entonces ellos
puedan seguir haciendo lo que ellos quieran en los Estados Unidos. Y creo que este gobierno vino a dejar las cuentas claras y poner una muestra muy sencilla de que aquí, para que se puedan llevar a cabo las cosas, tiene que ser respeto, pero de un país hacia otro, respetando soberanías de cada uno de los estados autónomos. Fíjate que lo que leo, Ramiro, es que los principales asesores de Trump le dijeron que esto se podría ver en lo de enviar fuerzas armadas, militares a México para combatir a los narcotraficantes como un acto de guerra hacia el exterior. Y de alguna manera yo entiendo que es el presidente Andrés Manuel López Obrador el que le pone un alto a Trump, y deberíamos de estar claros en que la labor diplomática, la labor bilateral, la relación que tejió de alguna manera, para bien o para mal, el presidente Andrés Manuel López Obrador con Donald Trump, nos evitó esta situación, porque Trump loco estaba y loco está, eso que nos quede claro, y que estaba dispuesto a usar a las Fuerzas Armadas a su antojo para salirse con la suya y para ganar, echarle agua a su molino, mi querido Ramiro Padilla Tondo. Así que en la oposición, les duela o no aceptarlo, también mucho de la labor que hizo Andrés Manuel López Obrador, incluso visitar a Donald Trump bajo las condiciones que hayan sido y con los resultados que haya obtenido, pocos, muchos, lo que sea, evitó una situación de esta magnitud. Ramiro, ¿me escucha? Escucho a Ramiro. Sí, No, sí, no. sí, aquí estoy, Ahí aquí está. estoy, aquí estoy. Lo que pasa es que, señores del micrófono, pónganse más vivos para no tener estos lapsus de 2, 3 segundos, boludo. A ver, el tema con los Estados Unidos y el tema con las drogas tiene mucho que ver con la mentira que se han inventado los norteamericanos y que han interiorizado los mismos norteamericanos, básicamente. Esto es, más de 60 millones de consumidores, dicen algunas cifras. No solo eso, sino que también la industria farmacéutica se ha metido al mercado de las drogas. Hay que recordar que hay una crisis de opioides en Estados Unidos. Creo que es con el Oxycontin y otras serie de medicamentos que supuestamente que son para el dolor. Pero en general los Estados Unidos obviamente han sido hipócritas de toda la vida, porque siempre te van mintiendo con que el trabajo, o sea, este asunto de la guerra contra el narcotráfico, de la idea de las drogas y de la idea del paso de las drogas, tiene que ver desde el siglo XX, del principio del siglo XX. De hecho, marihuana significa lo mismo en Estados Unidos que en México. O sea, no se ha convertido, no se ha norteamericanizado el concepto, aunque muchos le hablen ya como weed, porque básicamente querían ligar el asunto de la droga a los grupos de mexicanos y afroamericanos, ¿no? Por eso siempre los norteamericanos dicen marihuana. Pero obviamente este trabajo de hacer invisibles a los carteles norteamericanos, pues es una de las tantas hipocresías con las que han trabajado los Estados Unidos toda la vida. Hay que recordar que muchas de las guerras sucias que financiaron en Centroamérica tenían que ver con el dinero de los carteles de las drogas y con la internación de la droga a Estados Unidos. También tiene que ver con el asunto de la discriminación racial, inundar a las comunidades afroamericanas con drogas baratas para poder criminalizarlos y hacerlos usufructo del sistema. Lo que plantea Trump, o lo que planteaba Trump de mandar tropas a México, pues es lo más ridículo del mundo. Estados Unidos solo necesita dos cosas: dejar de mandar armas y dejar de mandar dinero. En el momento en que dejan de mandar armas y mandar dinero, se acaba, se colapsa las cadenas de suministro de drogas a los Estados Unidos. Pero al parecer los norteamericanos son más amigos de su dinero que de los mexicanos, y obviamente les importa un carajo que ellos pongan la diversión y nosotros pongamos los muertos. Obviamente sí, el presidente mexicano, nuestro presidente mexicano, que hay que decirlo con todas sus letras, es muy chingón, salió 10 veces más chingón de lo que esperábamos, porque pudo lidiar con un tipo tan inestable como Donald Trump. Evitó una catástrofe que hubiese permitido que si 250,000 Marines o 250,000 soldados vienen y declaran una guerra abierta contra los carteles de narcotráfico en México, imagínate si ya de por sí tenemos más de 300,000 muertos gracias a las estupideces de Calderón, que ahora sabemos que obviamente sus principales allegados ya se declaran culpables ante un tribunal en Estados Unidos de ayudar a un cartel, porque básicamente Calderón y sus allegados estaban trabajando para un cartel. Imagínate si hubieran entrado las tropas norteamericanas. Parte del plan Mérida era básicamente aumentar los niveles de cooperación entre México y Estados Unidos, pero es básico este concepto. No queremos más injerencias. El daño que le hizo Calderón al país, el daño que le hicieron los norteamericanos al país con el asunto de la violencia, vamos a tardar cerca de una generación en limpiarlo.
Entonces hubiese sido una mega pendejada que Donald Trump a estas alturas y a sabiendas de que lo que tienen que resolver se tiene que resolver en Estados Unidos con sus millones y millones de consumidores, con la venta de armas indiscriminadas y con el flujo de dinero indiscriminado a México, pues obviamente el problema es un problema norteamericano, como lo dijo Tom Wolf. Somos nosotros, como lo marcó Marcelo Ebrard con la demanda que radicó en la Corte de Nueva York, somos nosotros los que debemos estar encabronadísimos con los Estados Unidos porque ellos han permitido que suceda este desmadre, mi querido Vicente. Esa es la parte que no han entendido y la parte que mucho mexicano pendejo que ve las noticias de los medios hegemónicos no han entendido. El problema es básicamente norteamericano, porque mientras tú creas un mercado negro, habrá alguien que quiera surtir el mercado negro. No hay de otra, mi querido Vicente. Oye, y ya que estás hablando del caso de Iván Reyes Arce